Hola, continuamos con el ciclo de entrevistas a Daniel Ferminades. ¿Te preguntaste alguna vez qué fuiste en otra vida? Daniel, ¿nos podés contar de las vidas pasadas? Sí, en otro momento hablábamos sobre lo que es la reencarnación, ¿no? Tiene que ver con esto, que en otro tiempo hemos sido otra persona, viviendo en otra época, una realidad diferente que se entiende nos ha tenido que dejar alguna enseñanza, ¿no? Las experiencias que hemos estado viviendo, como siempre y hoy día debe ser también. Esas enseñanzas se van sumando al conocimiento, a la conciencia que va adquiriendo el ser, y este enriquecimiento de su conciencia le posibilita en este tiempo actual resolver situaciones que se presentan en su vida gracias a haber vivido en otro momento situaciones semejantes, parecidas, y volcar esos conocimientos en el presente. En el presente. ¿Cómo puede una persona recordar su vida pasada? ¿Hay alguna técnica, alguna terapia? ¿Es algo espontáneo? ¿Uno lo sueña? ¿Cómo llega a esa conciencia? En realidad se debería de producir naturalmente, con el paso del tiempo y con la evolución de cada uno de los seres, porque yo no aconsejaría provocar este hecho, ¿no? de querer recordar lo que en otro tiempo pasó, fuimos o hicimos, porque hay un motivo por el cual la naturaleza no nos permite acceder tan libremente. Habría que empezar a partir de ir recordando en esta misma vida lo que hemos estado haciendo y empezar a analizar si todo lo que hemos estado haciendo es correcto, y si no nos hemos equivocado, y comenzar a corregir lo que no estuvo bien hecho y a asumir un compromiso de vida desde este presente hacia el futuro, de poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo para no volver a equivocarnos. Y esta atención que estamos poniendo en el presente en el que estamos, a ser y asumir de ser una persona más responsable, hace que podamos comenzar a entrar en sintonía con lo que fuimos, y empezaremos a recordar cosas que aprendimos. Tal vez al principio... ¿Y cómo las recordamos? Es decir, uno recuerda. ¿Cómo llega eso a la persona? Bueno, eso dependerá de la persona. Puede ser a lo mejor en el momento... Hay terapias, por ejemplo, de vidas pasadas, he escuchado regresiones, hipnosis. ¿Esos son caminos para acceder a esa información? Y hoy hay muchas alternativas que se presentan, pero la verdad que yo no considero que todas verdaderamente conduzcan al objetivo que se persigue. Por el hecho de que, muchas intentan burlar lo que naturalmente debe ser, tratando de alcanzar lo que la naturaleza nos limita a alcanzar, porque hay mucha gente, por ejemplo, que no puede vivir con el recuerdo de lo que ha hecho en esta misma vida en la que está. Entonces, si todavía se le expone a recordar lo que hizo en otra, siendo que no, sentirá que no fue el mismo, porque tenía otro nombre, apellido, vivía en otro lugar, otra familia, otra realidad, y no querrá asumir o no podrá asumir tan fácilmente lo que estuvo mal hecho, ¿no? Ese sería el motivo por el cual no se nos está permitido recordar, que dijiste en un momento, ¿no? Uno no recuerda. ¿Por qué motivo no podemos recordar nosotros las vidas pasadas? Es que la naturaleza, para protegernos, nos vela lo que nos puede llegar a hacer daño, porque no sabemos cómo manejarlo, cómo administrarlo. Entonces ella nos lo vela. Ahora, ese velo se puede correr para poder acceder a ese recuerdo que adquirimos, pero en el tiempo, naturalmente, ¿no? Que podamos llegar a administrar ese conocimiento sin que nos desequilibre, nos afecte de manera que nos impida ver o nos limite para ver la realidad tal cual como es. Podemos decir que no nos sirve para la evolución o el enriquecimiento del camino espiritual, acceder provocándolo de alguna forma el acceso a
a conocer quiénes fuimos en vidas pasadas. Entiendo que la humanidad se está haciendo la pregunta de ¿quién soy? Me parece que vivimos en el presente, debemos de preguntarnos en el presente quién soy para poder saber también hacia dónde voy, ¿no? Entonces, estar preguntándose en este presente sin resolver quién soy, preguntarse quién fui, es como que agrega una complicación a nuestra existencia. Entonces, hay muchos que piensan que se resuelve mirando hacia atrás el presente que estamos viviendo. Entonces, tal o cual problema que tengo hoy es porque en otra vida fui o hice tal o cual cosa y las consecuencias es esto que hoy estoy padeciendo o me toca vivir. Pero tampoco así fácilmente se resuelve. Hay que aprender de lo que hemos hecho. Ahora, todo lo que aprendimos, todo lo que pudimos recoger a partir de cada experiencia que vivimos, eso se almacena y es parte de la memoria del ser. Yo no recordaré en qué momento de la historia, en qué lugar del mundo es que estuve, ese tipo de detalles no, pero sí quedará el conocimiento que adquirí. Y eso es en realidad lo importante, ¿no? La enseñanza que yo pude extraer de la experiencia, que es lo que tengo que aplicar hoy día. Ahora, si hoy día no estamos atentos en la vida a poner en práctica lo que vamos aprendiendo en la vida que tenemos hoy, cuánto más complicado sería tratar de incorporarle todavía lo que en otro momento no supimos hacer o no supimos administrar, ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué fuiste en otra vida? Lo importante no es qué fuiste, sino qué aprendiste y que puedas en esta poder aplicarlo.